Hechos capítulo 2. Vamos a la palabra en esta noche, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Hechos capítulo 2, verso 40. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tome su asiento en esta noche. Quiero predicar bajo el tema los hechos de la palabra. Los hechos de la palabra. ¿Cuántos creen que la palabra tiene poder? ¿Cuántos han comprobado que la palabra tiene poder? ¿Cuántos han visto la palabra de Dios haciendo maravillas? ¿Cuántos han visto la palabra de Dios transformando vidas? ¿Cuántos han visto la palabra de Dios sanando vidas? ¡Alábalo pues! ¿Ya entendió usted que la palabra tiene poder? Los hechos de la palabra. El libro de Hechos tiene varios títulos: Hechos de los apóstoles, Hechos de la palabra, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de Jesucristo. Pero hoy quiero hablar, a la luz del libro de Hechos, de los hechos de la palabra. La palabra exhalada por un Dios vivo no pierde vigencia, no pierde su poder transformador a través de los siglos. La palabra es eterna y la palabra permanece para siempre. Lucas describe el crecimiento de la iglesia y lo describe como un crecimiento por el poder de la palabra. El texto que hemos leído, el primer sermón, la iglesia nace el día de Pentecostés. Pedro se levantó aquella mañana sin pensar que iba a predicar. No preparó
poder de la palabra. Oiga usted, Pedro predicó y el poder de la palabra comenzó a transformar en ese lugar. Dice la Biblia que predicó y como 3,000 personas se arrepintieron. Como 3,000, habían 120. Ahora la iglesia no era una iglesia de 120, ahora habían 3,120. 3,000 fueron cambiados, 3,000 fueron libertados, 3,000 fueron cambiados, 3,000 fueron salvos. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Hermano, el cristianismo no tenía nada a su favor humanamente. El cristianismo no tenía dinero. El cristianismo no tenía líderes aprobados en esa sociedad. El cristianismo todo lo tenía en contra. Pero ¿sabe qué? Donde llegaban y hablaban la palabra, algo tenía que suceder. Donde llegaban y hablaban la palabra, donde había muerte recobraban vida. Allá mansa calla, y donde había tinieblas, ahí resplandecía la luz. Los hechos de la palabra, los hechos de la palabra. Ellos no tenían lo que hoy tenemos. Hoy tenemos tecnología. Ellos no tenían tecnología. Ellos no tenían equipos para predicar y que llegara más lejos. Pero aún con los enormes obstáculos, la palabra corría por toda Jerusalén, transformando vidas. Sin embargo, aunque los estaban, oiga esto, estaban cayendo mal, estaban siendo odiados, pero la palabra seguía avanzando. 3,000 de un solo mensaje. Jesús dijo, van a ver cosas mayores ustedes, dijo. Y ese texto, ustedes van a ver cosas mayores. No tiene que ver con milagros, porque habrá un milagro mayor, hermano Pedro, que uno que se murió resucite a los 4 días. Habrá un milagro mayor que un muerto resucite. O habrá un milagro mayor que uno que lo lleva en cama, que está paralítico, que está tullido, se levante de allí. Habrá un milagro mayor que uno que está ciego y que la ciencia y la medicina y el hombre no puede hacer nada, pero Jesús lo sana. Habrá algo mayor que eso. ¿Sabe qué es mayor? Que un pecador sea cambiado, que un pecador sea liberado, que un pecador reciba el perdón de Dios. Dale gloria esta noche, dale gloria. Alguien dice gloria a Dios. Los hechos de la palabra. Dice Hechos capítulo 6, verso 7. Escuche usted lo que dice. Hechos 6, 7. Hay poder en la palabra. ¿Y crecía qué? Crecía la palabra del Señor. Y el número de discípulos que pasaba se multiplicaba grandemente en Jerusalén. De manera que también muchos de quién, de los sacerdotes, obedecían a la fe. Aquí vemos que el diablo había querido dividir la iglesia. Empezaron a murmurar y empezaron a decir, se están descuidando a la viuda, y esa cizaña la estaba metiendo el diablo. Pero diga usted, el diablo siempre es un perdedor. Aunque se levante, aunque quiera detener, aunque quiera dividir, no va a poder, porque la palabra de Dios está por encima del diablo, por encima de todo recurso de los demonios. La palabra crecía. La palabra que
crecía. Sin la palabra no hay crecimiento. Sin la palabra no crece nadie. La palabra hace crecer iglesia numéricamente. La palabra hace crecer individuos espiritualmente. La palabra es viva y la palabra trae crecimiento. Vamos a seguir predicando la palabra y la palabra va a seguir rescatando. Vamos a seguir predicando la palabra y la palabra va a seguir salvando vidas. Alguien alaba esta noche. No solo aumentaba el número de creyentes, se estaba expandiendo la iglesia. La iglesia le dio diáconos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dio sacerdotes convertidos. ¿A través de qué? A través de la palabra. La palabra crecía, la palabra se expandía, la palabra hacía que la iglesia se multiplicara. La palabra hacía que el número de discípulos creciera. Yo voy a seguir predicando la palabra en Parma y yo voy a seguir viendo gente salvada por el poder de la palabra. Yo voy a seguir, vamos a seguir predicando, vamos a seguir de ustedes. Vamos a seguir predicando la palabra. Hechos 12:24. Los hechos de la palabra. Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor, ¿qué? ¿Y qué más hacía? Uy. La palabra del Señor crecía y la palabra del Señor se multiplicaba. La palabra crecía de acuerdo a Hechos 6, pero la palabra se multiplicaba de acuerdo a Hechos 12:24. Nadie puede detener el poder de la palabra. Diga usted, se oponga quien se oponga, nadie puede detener el poder de la palabra. Herodes se había opuesto, Herodes se opuso y Herodes dijo: aquí soy el que mando. Echó mano ¿a quién? A Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Era de la iglesia primitiva. Le cortó la cabeza, agarró a Pedro y otro día lo iba a matar. Y dijo: Herodes, voy a acabar con esto. Pero ¿sabe qué? El plan de Herodes se derrumbó. ¿Sabe qué? El plan de Herodes se cayó. ¿Sabe por qué? Porque no hay hombre que detenga el avance y el crecimiento de la palabra de Dios. Herodes se opone a la palabra, quiere detener la palabra, pero Dios derrotó el plan. ¿Sabe cómo murió este? Por oponerse a la palabra. Comido por gusanos. Porque la palabra de Dios no tiene límites, ni conoce barreras. La palabra de Dios no la detiene nadie. Hay países que han prohibido la entrada de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se les está metiendo de muchas maneras. Y dentro de esos países comunistas y que odian la palabra, hay hombres y mujeres que están encerrados y están adorando al Dios de la palabra y están exaltando al Dios de la palabra. Alguien tiene que alabarlo con toda la vida esta noche. Se multiplicaba. Se multiplicaba. ¿Y Herodes cómo terminó?
huerto comido de gusanos. ¿Sabe que en la historia muchos se han levantado contra la palabra? Y han dicho, aquí no van a predicar en esta aldea. ¿Y sabe cómo terminan? Terminan reventados por el poder de Dios y el poder de la palabra. Voltaire era un filósofo perverso. Voltaire dijo, esa Biblia que andan ahí, dijo, esa Biblia, digo, de aquí a 50 años no va a existir, solo va a estar en los museos, dijo, para que la gente vaya a verla a los museos y la contemple como un libro de la historia. Eso lo dijo el filósofo Voltaire. Voltaire murió y en la casa de Voltaire se montó una imprenta donde se produce cientos y cientos de ejemplares de la palabra de Dios. Nadie detiene la palabra. Alguien que lo grite, nadie detiene la palabra. Alguien que lo grite, nadie detiene la palabra. Así se levanta el hombro, nadie detiene la palabra. Así se levanta el diablo, nadie detiene. Hechos 13:49. Alguien da gloria a Dios. 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 6, la palabra crecía. Hechos 12, la palabra se multiplicaba. Y Hechos 13, la palabra se difundía. ¿Qué es difundir? ¿Qué es difundir? Difundir es hacer que una noticia llegue a muchas personas. ¿Qué es difundir? Difundir es una luz que se propaga y se esparce en todas las direcciones. ¿Sé qué? Se difundía. ¿Dónde? En toda aquella provincia. ¿Sé qué? Se difundía. La palabra estaba superando las barreras geográficas. La palabra estaba superando las barreras étnicas. La palabra estaba superando las barreras culturales. Se difundía. Hay noticias que la gente quisiera que no se escuchen, pero esta noticia el diablo ha querido reprimirla, pero agarra 5 y lo reprime y salen 20 gritando esta palabra. A su nombre, iglesia. Y en la iglesia primitiva los agarraban, los metían en la cárcel, los agarraban, los castigaban con vara, los agarraban a piedra. Oiga esto, pero cuando más los oprimían, mucho más la palabra se difundía, la palabra corría, la palabra se metía en ciudades, en pueblos, en aldeas, en caseríos, en montañas. Diga usted, es indetenible. Vamos, dígalo, es indetenible. La palabra. A mí me pueden detener, pero no la palabra. A Pablo lo metieron preso, no. Lo tenían allá en una prisión fría,
lo tenían encerrado, lo tenían allá encadenado. Pero ¿sabe qué dijo Pablo? Yo aquí estoy con una pluma en la mano, yo aquí estoy preso, pero mi boca no está presa, pero la palabra no está presa, la palabra no está presa. Santo, santo, santo el que vive. Digo, usted se difundía, dijeron agarramos a Pablo, este loco es el que anda trastornando al mundo. Pero no era Pablo, es que los cristianos se multiplican. Se multiplican. 4 cartas escribió allá. Juan, el diablo celebraba. Juan el teólogo, habían intentado matarlo, lo habían echado en una olla de aceite hirviendo. ¿Y sabe qué? No murió Juan, porque Jesús había dado una palabra y dijo, este no va a morir como van a morir los demás. Y se cumple la palabra. Este no va a morir como mueren los demás. Y a Juan lo metieron en la olla de aceite hirviendo, lo sacaron y dijeron, hey, este no muere. ¿Y este qué tiene? Entonces estaban planeando cómo matar a Juan. Y un día empezaron a buscarlo, armaron un plan macabro y dijeron, ¡ay! Se va a acabar la historia de ese Juan. ¿Y por qué lo querían matar? Por causa de la palabra, del testimonio de quién? De Cristo. Hoy se acaba Juan, dijeron. Lo fueron buscando espías. Lo hallaron con un grupo, dice una historia por ahí, que estaba como con unos 7 hermanitos en un lugar escondido. Llegaron los soldados, agarraron a Juan y le metieron fuego a todos los hermanitos que estaban ahí. Y lo metieron en una cárcel. Y le dijo uno de los soldados que estaban ahí cuidándolo, hey, venile. Vino Juan y le dijo, me has caído bien, fíjate. Pedime lo que quieras, le dijo, y te lo voy a hacer llegar, porque hoy, le dijo, se acabó tu historia. Le dijo, hoy te mandan a un lugar donde hoy, ahí acaban contigo, le dijo. Y él pensaba que Juan le iba a decir, conseguime un pollo asado, vos, el último deseo para morir bien. Pero Juan le dijo, tráeme tinta, tráeme lápiz y tráeme pergamino, le dijo, a su nombre. Aquel consiguió pergamino, le llevó tinta a Juan y se lo dio. Otro día en la mañana agarraron a Juan y lo agarraron y lo metieron y lo llevaron ¿a dónde? A la isla de Patmos, una isla rocosa donde no había vida, donde no habían árboles, una isla rocosa donde lo único que había era esqueletos, cráneos, porque ahí tiraban a la gente más maldita de aquel momento. Y allá se morían ¿de qué? De hambre, de sed y de calor, porque ahí no había donde usted. Y fueron a tirar a Juan y lo tiraron allá y regresaron y le dijeron, hey Juan, allá quedó. Y dijeron, hay que hacer fiesta porque hoy sí acabamos con ese Juan. Hasta aquí, dijeron, terminó la historia de Juan. Y mientras ellos hacían fiesta y celebraban que Juan estaba allá para morir de tostado, de seco, Juan estaba escribiendo Apocalipsis, Juan estaba recibiendo la revelación. Dios de nadie, díselo nadie, detiene la palabra. Hechos, capítulo 19.
verso 20. Quiero cerrar esta noche porque estamos hablando de los hechos de la palabra. Así. ¿Y qué más? Y prevalecía, ¿qué? Poderosamente, ¿quién? La palabra del Señor crecía y prevalecía. ¿De una manera cómo? Poderosa. Dale al otro hijo. No. Crecía. Prevalecía. ¿Sabe qué significa la palabra prevalecer? Sobresalir, perdurar y subsistir. ¿Sabe qué significa prevalecer? Terminar exitosamente lo emprendido. Sé que ayer a Éfeso. En Éfeso estaba Diana y había muchos que practicaban la brujería y la magia, de tal manera que con el poder de la predicación muchos sacaron los libros. ¿Alguien tiene libros aquí de brujería? Para ir a sacarlos hoy a su nombre. Sacaban los libros. ¿Sabe por qué? Porque ya no necesitaban esa porquería, porque ya no necesitaban esa suciedad. ¿Sabe por qué? Porque ellos reemplazaron aquella porquería por lo superior. Lo reemplazaron por la palabra que vive y permanece para siempre. La palabra crecía, la palabra prevalecía poderosamente, y los poderes de las tinieblas no pueden compararse a la palabra. Los brujos quieren detener la palabra, y los brujos, que Dios los reprende esta noche, pero los brujos son perversos como es el diablo. Pero en Éfeso la palabra prevalecía. Es que la palabra prevalece contra todo. Los brujos estaban, los de la magia negra, los de la magia blanca estaban, pero la palabra de Dios prevalecía. Es como cuando aquel digo, cuando tiró la vara hizo serpiente. Eso no es nada, digo, vayan a llamarme mis agoreros, digo, ellos también hacen culebritas. Alguien alaba a Dios esta noche. Digo, los agoreros que yo tengo, los hechiceros, hacen culebritas. Trajeron los brujos al faraón y dijeron, ¿y cómo hizo este? Tiró una vara, tiraron y se hizo una culebra. Solo que la culebra del diablo se la comía la culebra de Dios. Alguien alaba a Dios esta noche. Yo no sé si entiende, pero ella lo devoraba. La devoraba, porque nadie prevalece contra la palabra. Ay, hermano, dice, fíjense que yo no como hace 3 días, porque dice el profeta que a mí me echaron tierra de muerto. ¿Qué profeta te ha dicho esa locura? Los cristianos a mí me pueden tirar tierra de muerto, de muerta, de chiquito, de grande, de viejo. Eso no funciona, porque en mi casa habita la palabra que tiene poder. Nadie supera la palabra. Queremos ver a Dios obrando, Iglesia Filadelfia. Queremos ver a Dios obrando, Iglesia Filadelfia. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Cantemos la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Cantemos la palabra. A veces estamos cantando cosas sin sentido. Cantemos la palabra. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Oremos la palabra.
digo que por favor me bendigas, que me des esto, que me dé lo otro, ayúdame a pagar esto. Y son así las oraciones vacías. Pero cuando aprendamos a orar la palabra, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, en la iglesia, en la familia. Necesitamos predicar la palabra. Yo no voy a ocupar el púlpito para venir a contar chistes. Yo no voy a venir a agarrar el micrófono para venir a contar historietas de camino real. Hay que agarrar este micrófono para hablar la palabra. A su nombre, prediquemos la palabra. A su nombre, cantemos la palabra, oremos la palabra, prediquemos la palabra, modelemos la palabra. ¿Cuántos quieren modelar la palabra conmigo? ¿Cuántos queremos modelar la palabra? A su nombre. ¿Hay que modelar la palabra, pastor? Es que la palabra dice que yo tengo que perdonar y yo voy a estar perdonando. No dice nada. No dice nada. Es que la palabra de Dios dice que yo tengo de que vivir en santidad y yo voy a estar viviendo en santidad. No, todavía no dice nada, pero así se modela la palabra, por la palabra es la que tiene poder. ¡Alábalo! Hay poder en la palabra, y este título le queda calidad a Hechos. Los hechos de la palabra. Siglo XXI, la palabra sigue haciendo hechos. Yo no sé si usted cree eso, pero la palabra sigue haciendo proezas. Profetiza la palabra, y solo es cuestión de que hable la palabra, y solo es cuestión de tiempo. Ezequiel dice, los huesos estaban secos, estaban regados, pero cuando yo comencé a hablar la palabra, entonces algo comenzó a pasar. Cuando yo comencé a profetizar la palabra, entonces se empezaron a juntar huesos con sus huesos, se empezaron a armar. Ay, 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 porque donde hay palabra hay vida, donde hay palabra hay esperanza. Donde hay palabra hay victoria. Póngase de pie la iglesia esta noche. Hechos de la palabra. Crecía, se multiplicaba, se difundía, prevalecía. Los hechos de la palabra. Sus palabras no tienen poder para cambiar nada, pero las palabras de Dios tienen poder para cambiar tu entorno. Es que en mi boca hay un milagro. El milagro está en la boca de Dios y está en la palabra de Dios. A su nombre, habla la palabra. Estoy enfermo, Padre. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo yo he sido sanado. Estoy en escasez, no hay comida en la mesa. Padre, tu palabra dice que tú suplirás lo que a mí me falta. En la palabra, no en la palabra. Está con miedo, tiene miedo. Entonces diga, Padre, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alguien va a empezar a ver la palabra. Esta es la palabra que tiene poder. Allá dijo un profeta, ahí viene un huracán y una tormenta bárbara, dijeron, y aquel dijo, te detienes ahora por mi palabra, dijo.
detiene cuando habla el hombre, se detiene cuando habla la boca de Dios. Alguien tiene que entender esto. Alguien tiene que alabar al Dios de la palabra. Hay alguien que quiere recibir esta noche el perdón de Dios. El mensaje de la palabra para este tiempo: que te arrepientas antes que te mueras. Porque si te mueres en el pecado, el infierno te traga. No importa quién tú seas. Hay alguien esta noche que tiene oídos para oír la voz de Dios. Porque mucha gente tiene oídos para oír lo malo. Mucha gente abre los oídos para oír que viene la disco, que viene la chicarrola, que viene que viene la cuadrangular, que viene, dice, la carrera de cinta. A mí que me importa toda esa porquería. Yo tengo y debo tener oídos para oír lo que Dios está hablando en este tiempo. Porque la palabra de Dios es la que da vida, es la que liberta, es la que transforma. Hay alguien aquí que tiene oídos para oír. Hay alguien aquí que tiene oídos para oír. Hay alguien aquí que escucha la voz de Dios que lo llama hoy. Yo quiero hablar por alguien esta noche que viene y que le entregue el corazón a Cristo. Pedro predicó y como 3,000 se convirtieron. Alguien esta noche viene. El que tiene oídos para oír, que oiga. Escucha la voz de Dios. Si hoy te mueres en el pecado, vas a llorar. Y no por un día, vas a llorar por una eternidad. Pastor, pero usted es grosero lo que está diciendo. Es que esa es la palabra. Eso es lo que dice Dios en la palabra. Hay alguien que viene. Sálvate. Pero digo, ¡ay! Apresúrense. Sean salvos de esta perversa generación, porque a esta perversa generación le va a caer fuego. Sean salvos de esta perversa generación, porque a esta perversa generación le van a caer los juicios de Dios. Le van a caer. No porque lo dice Cairo, es porque lo dice la palabra. Sean salvos de esta perversa generación, pues hoy. Ven a Él. Ven. Hay uno, hay dos. Están afuera, están adentro. Donde tú estés, esta noche es noche de salvación. Lo que necesitan nuestros muchachos es la palabra. Los muchachos no necesitan droga, no necesitan alcohol. Eso destruye, eso echa a perder tu vida, eso echa a perder tu futuro. Lo que estos muchachos necesitan es la palabra. La palabra alinea el corazón. La palabra alinea el corazón. ¿Alguien quiere venir esta noche? ¿Hay alguien que está tocado por el poder del Espíritu Santo? Ven. Ven a Jesús. Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús y tendrás su amor, paz eterna en tu corazón. Si del mundo estás cansado ya, ¿alguien quiere venir? Y del diablo te quieres librar. ¿Alguien quiere venir esta noche? Ven a Jesús. Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús y tendrás su amor y paz eterna